De manera que adelante, Gabriel Ignacio, con tu presentación. Te escuchamos y bienvenido. Bueno, muchas gracias. Qué gusto estar con ustedes. Gracias, Darío, por la invitación. Ustedes son un círculo muy especial porque en verdad nos unen muchos nexos históricos, espirituales y amistades comunes que como que nos hacen muy cercanos unos con otros. Bueno, vea, con mucho gusto hagamos esta conversación. Ustedes pregunten lo que quieran e interrumpan en el momento en que quieran para hacer para presentar cualquier inquietud o para tratar de profundizar un punto. Digo yo, no tengo así como una presentación académica del Centro de Fe y Culturas, sino más bien pues contarles qué es esta institución, cómo trabajamos, qué hacemos. Bueno, ese es como digamos, como el propósito de esta conversación que les pido y hagámosla bien doméstica, bien familiar. Lo primero, si quieren, pues continuando con lo que hacía hace un minuto Darío, yo les cuento un poco de mi vida, así muy sencilla. Permítame un segundo. Traje un poco de agua. La vida mía es muy sencilla. Yo a los 18 años, cuando terminé el bachillerato en el año 70, en el Colegio San Ignacio, yo me fui a la Compañía de Jesús. Me tocó el noviciado de La Ceja, que ustedes conocieron probablemente todos. No sé si a algunos de ustedes les tocó noviciado en La Ceja. No, no les tocó en Santa Rosa, me imagino. Yo fui maestro. Bueno, pero allá... Hola, mire, ahí está. La Ceja, somos varios. Qué bárbaro. Está muy bien. Salchicho, como recién conocido, Salchicho, muy bien. Y su señora. Bueno, entonces me fui para el noviciado de La Ceja, ya me tocó el noviciado con Javier Osuna, que llevaba ya su segundo año de noviciado, digamos, segundo año como maestro de novicios. Bien, ahí también me tocó Toño Calle, después pasamos al juniorado, años 72, 73, ¿sí? Años 73 y 74, que eran épocas muy difíciles, eran épocas de mucha agitación social y política en Bogotá. Recuerden ustedes que tenían, el juniorado estaba dividido, una parte en el sur, otra parte ahí muy cerca de la Javeriana. El rector era José Luis Romero, tal vez ustedes lo recuerdan. Muy bien, ahí estuve hasta el año 76 estudiando filosofía. Me tocó aquella experiencia que la compañía inició que se llamaba carrera sacerdotal. Aquí con esto estoy refrescando quizás recuerdos de muchos de ustedes. Esa experiencia duró como 3, 4 años y finalmente terminó. Nosotros, los que estábamos ahí, terminamos la filosofía. Después me vine a hacer magisterio en San Ignacio, en el Colegio San Ignacio. Y al terminar el Colegio San Ignacio un año, yo pedí, nos mandó Gerardo Arango ya para teología, pero yo le pedí a él que me mandara a un año más de magisterio y me fui a hacer un año de trabajo con campesinos en el Atlántico. Estaba ahí Jaime Alfredo Neira, el piísimo Neira, que ustedes recordarán, y ahí estuve un año con él, y ya regresé para el año 79 a hacer teología, pero claro, la convulsión que había en el país y la convulsión que había en la provincia después de la reunión del año 77, ahí muy cerca de La Esperanza, ya no me voy a acordar de ese sitio, después de la visita que nos hizo McGarry. Ustedes recordarán la visita que hizo McGarry y sus decisiones. Entonces, llegué a teología, la vida de la provincia estaba un poco tensa, Gerardo Arango estaba terminando su gobierno y nosotros, los jóvenes que entramos a teología, pedimos que nos mandaran a estudiar teología a Centroamérica. Centroamérica estaba revolucionado y en Salvador estaban dando teología Sobrino, Ellacuría, en fin, una serie de profesores que eran muy conocidos, y finalmente Gerardo Arango decidió enviarnos al Brasil a estudiar. Entonces fuimos 6 estudiantes al Brasil. Fue una experiencia muy linda
de estudios de teología en el Brasil, teología en diálogo con ciencias sociales y con una iglesia muy humilde, muy comprometida, muy profética. Había muchos obispos realmente muy comprometidos en la búsqueda de la democracia o en la búsqueda de la constitución de las comunidades eclesiales de base. Bueno, en fin, eso fueron unos años hasta el año 82. Ese año recibí la ordenación y ya me vine a trabajar a Colombia, a la parroquia Villa Javier, donde estuve 3 años. Eso fue el tiempo, digamos, de neosacerdote. Ahí estuve con Álvaro Bernal, que quizás ustedes recordarán. Estuve también con Gabriel Vallejo. Bueno, fueron 3 años y ya después me fui a estudiar teología. Primero 2 años al Brasil, una maestría. Después fui a Bélgica a estudiar 4 años, 4 o 5 años para sacar un doctorado en teología, dado pues que el destino mío era para ser profesor de teología en la facultad en Bogotá, en la Javeriana. Y regresé en el año 95. Trabajé un tiempo en formación, primero como en el filosofado, después en el juniorado como rector, hasta que Horacio Arango fue provincial. Cuando Horacio fue provincial, yo pasé a ser socio. Hola. Yo pasé a ser socio de provincia y bueno, desde el año 2003 provincial hasta el 2008, y ya me fui a Roma 10 años a trabajar primero con el padre Nicolás, Adolfo Nicolás, hasta que él renunció, y estuve 2 años y medio con Arturo Sosa. Entonces fueron 10 años y medio en Roma. Y ya regresando aquí a Colombia, bueno, pues la tarea que me puso el provincial fue asumir el Centro de Fe y Culturas. Esa es digamos, la tarea que estoy haciendo en este momento, y llevo aquí un añito en esa tarea. Aquí en el centro me he encontrado con Carlos Posada. Carlos Posada Saldarriaga es miembro del Centro de Fe y Culturas y es muy activo, y probablemente él fue el que nos puso en contacto a ustedes conmigo. Bueno, a ver, les cuento del centro. Tal vez ustedes recordarán que en el año, o mejor dicho, teníamos aquí en Medellín un centro de una casa de ejercicios, que se llamaba la Casa Loyola, que quedaba en Buenos Aires. Con el desarrollo urbanístico, esa área quedó completamente, digamos, bastante deteriorada, ruidosa. La casa se hizo también antigua, vieja, y Horacio Arango, cuando fue provincial, tomó la decisión de venderla y emplear esos fondos en la constitución de un centro que tuviera fortaleza en lo espiritual, pero que se proyectara a la sociedad. Vivíamos en ese momento en Medellín una situación muy especial, y yo creo que también pues un poco en el país. Habíamos vivido en los años 90 toda esta situación de los sicarios en Medellín, y una violencia tremenda en la que la gente se vio envuelta como en una vorágine de homicidios, de situaciones terroristas, y muchos de estos sicarios iban o tenían contacto con los santuarios religiosos que están alrededor del Valle de Aburrá. Entonces la gran preocupación era cómo lograr vivir en esta Antioquia católica, rezandera, tradicionalista, una espiritualidad que realmente transformara la cultura y parara ese desangre tan tremendo que estábamos viviendo, no solamente en Antioquia, sino en el país. Entonces, ahí, digámoslo así, surgió como una pequeña intuición de que era necesario poner la espiritualidad ignaciana en la dirección
de transformar esta cultura violenta en una cultura pacífica, en una cultura de respeto a la dignidad humana, en una cultura de equidad y de paz. Ese fue, digamos, como la intuición original. Bueno, cuando Horacio terminó provincial y yo asumo el provincialato, entonces yo le digo a Horacio, ¿usted tuvo la idea? Pues ponga el huevo. Entonces él se tomó unos meses sabáticos y Horacio, entonces, viviendo aquí en Medellín, empezó a generar esa institución que acogía esa buenísima idea de transformar la espiritualidad ignaciana en una espiritualidad que llegara a influir en la cultura y generara frutos de reconciliación y de paz. Bueno, ese fue, digamos, como la intuición original. Entonces Horacio empezó a buscar gente que le ayudara. Y Horacio hizo contacto por ahí con unos 50 líderes de la empresa, de los movimientos populares, de las ONGs, de la ciudad, que estaban inquietos con el tema de la paz. Eran momentos, acababa de asumir el gobierno Álvaro Uribe, habían fracasado los acuerdos de paz que se habían hecho, que se habían intentado hacer en el Caguán, en fin. Era un momento en el que todavía se seguían buscando alternativas diferentes a la confrontación armada. Y Horacio reunió, después de unos 6 meses de contactos personales, un grupo de unos 50 empresarios, líderes sociales, gente de ONGs, e hicieron una institución que comenzó prácticamente en el año 2005 o 2006. Bueno, comenzó con muy pocos recursos, porque aquel dinero con el que habíamos vendido la casa de ejercicios en Buenos Aires, allá en el barrio de Buenos Aires de Medellín, toda esa plática se invirtió para que produjera rentas con el fin de financiar esta institución. Como ustedes saben y están de acuerdo conmigo, la Compañía de Jesús no tiene mucho dinero. No se me rían, por favor. No lo tomen así como un chiste. En verdad, todos estos emprendimientos requieren una financiación muy sólida, muy fuerte, a la hora de crear una institución y a la hora de tener gente para mantenerla. Si no tiene buenos ingresos, difícilmente, por más buena que sea la idea, no se puede realizar. Un colegio se sostiene, digámoslo así. ¿Por qué? Pues porque hay alumnos y hay ingresos y se pagan profesores y queda un pequeño excedente que permite el mejoramiento de esas instituciones. Las parroquias prácticamente casi todas hay que sostenerlas y ayudarlas. También, digámoslo así, la provincia tenía un buen número de personas ya mayores y ancianas, entonces son enfermerías que le demandaban tremendamente a nivel económico a la provincia. En fin, la provincia no está o no estaba en una condición de dar una total financiación, sino de dedicar este pequeño capital, que fueron alrededor de unos 2.000 millones de pesos en ese momento, y eso se invirtió y el rendimiento permitía comenzar esta institución. Bueno, entonces Horacio tenía la gente, tenía la idea, entonces se dedicó también a buscar recursos para comprar un lugar, un lote, un nuevo sitio, y se buscó un sitio en la Guacatala, aquí en Medellín, en el Poblado. Se veía que gran parte del dinamismo de la ciudad empezaba a girar en esta área, entonces escogió este sitio, y se pensaba que el Centro de Fe y Culturas debía tener un elemento muy importante a nivel de fundamentación en la espiritualidad, pero, como decíamos, debería proyectarse socialmente, generando un tipo de conciencia y de lectura de la realidad distinto, sobre todo que ayudara a reforzar la convicción de que el país y su futuro se podrían construir
en la medida en que hubiese capacidad de negociar, de reconciliarnos y de resolver los grandes problemas sociales que enfrentaba el país, y no por la vía de las armas. Una tarea para la que Horacio logró conquistar bastante, algunos empresarios los logró conquistar seriamente para eso. Bueno, muy bien. Logramos o se logró la financiación de una entidad a nivel internacional que está muy vinculada con la compañía, está vinculada con la Compañía de Jesús y sobre todo con obras de la iglesia, una entidad que se llama Porticus, es una entidad holandesa de gente que en el siglo XIX era muy pobre y pidió ayuda a un párroco, y ese párroco era un jesuita y lo recibió en la parroquia, les ayudó, etcétera, etcétera. Esta familia logró sobrepasar la crisis económica y hacer algunos dineros, y entonces se propuso desde el siglo XIX ayudar a las obras de iglesia, dado que ellos habían sido también ayudados por la iglesia y habían salido adelante. Esta familia se mantiene aún hoy, 200 años después. Ya son los bisnietos o tataranietos de aquellos originales. Y claro, la entidad tenía muy buenas posibilidades de ayudar y nos permitió, con algunos aportes, o le permitió a Horacio, con estos aportes, echar adelante esta institución, construir un edificio. Para eso también se logró el apoyo de empresarios aquí en Medellín, gente que puso parte, digamos, una contribución, convencido de que este proyecto valía la pena. Muy bien. A ver, eso digamos como a nivel de origen. Ya después Horacio dirigió esto aquí hasta el año de 2016, hasta que Horacio murió. Murió en febrero del año 2016. Exactamente estamos celebrando su 5º aniversario de muerte. Bueno, el centro, ya hablándoles un poco, bueno, después de Horacio vino un poco la parte histórica, si quieren. Después de Horacio, claro, el provincial se encontró con la dificultad de encontrar a quién poner que dirigiera esta institución. Y no era fácil porque propiamente, si bien, oiga pues, si bien esta es una institución de la Compañía de Jesús, ella tiene que ser concebida en una estrecha colaboración con los laicos, hombres y mujeres, en la medida en que los miembros del centro son gente pensante, gente que tiene propuestas, que tiene iniciativas, gente que ha ejercido un gran liderazgo en el territorio. Entonces, había que poner un jesuita que tuviera capacidad de, bueno, pues de sentarse a conversar con todas estas personas y continuar llevando adelante un proyecto común. Un proyecto en el que sin duda la compañía tiene una gran importancia y un rol fundamental, pero no puede ser llevado como se lleva un colegio o como se lleva una parroquia, porque tampoco el centro se presenta como una institución confesional, o no se presenta como una institución donde el propósito primero es evangelización. Sí, claro, el evangelio inspira, la espiritualidad ignaciana inspiran, pero el propósito primero no es ni ocupar el rol de una parroquia, ni ocupar el rol de un colegio, ni de una universidad, pero sí ubicarse en la sociedad en forma que genere conciencia, que estimule el pensamiento, que estimule el debate. Bueno, entonces, ¿a quién encontró? Encontró a Pacho de Rú. Y Pachito, que había ya terminado su labor como provincial y estaba trabajando en temas de paz y estaba colaborando en el cine, pues Pacho de Rú vino en el año 2016, casi a finales del 2016, vino a dirigir la institución. Y efectivamente Pacho estuvo aquí hasta que lo nombraron presidente de la Comisión hasta que lo nombraron en la Comisión de la Verdad.
siendo parte de esa comisión, ya él no podía pertenecer a ninguna otra institución o trabajar en ninguna otra institución. Ya después lo hicieron presidente de la comisión y claro, la cosa se puso más exigente para Pacho. Desde entonces, que fue más o menos, si no me equivoco, Pacho comenzó a ser presidente de la Comisión de la Verdad en el año, o empezó a trabajar en la Comisión de la Verdad en el año 2018, porque la Comisión de la Verdad tiene una vigencia de 3 años y terminan ahora en noviembre del 2021. Entonces, al 19, al 20 y al 21. Entonces, a partir de ese momento, el centro no tuvo un director jesuita y tuvimos en ese tiempo un director laico que se llama Rubén Fernández. Rubén es una persona un hombre de una profunda espiritualidad, un hombre muy comprometido socialmente. Había sido por muchos años director de una ONG en la ciudad de Medellín que se llama la Corporación Región. Después había trabajado en varias alcaldías de Medellín, en la alcaldía, ya se me van a olvidar los nombres de esos alcaldes. En fin, trabajó en 2 alcaldías de Medellín, 2 muy buenos alcaldes que fueron muy amigos de Horacio. Uno que escribió un libro que no nacemos para semilla, que se me olvida en este instante su nombre. Y luego en la alcaldía también del actual gobernador de Antioquia. Entonces Rubén es un hombre que conoce Medellín como la palma de su mano y se mueve muy bien en las organizaciones sociales de Medellín. Entonces Rubén fue director del centro todo el año 2019 y bueno, y en el año 2020, en enero, yo comienzo. Eso digamos a nivel de historia, para decirles algo así muy rápido. A nivel de estructura o a nivel de filosofía. Entonces nosotros tenemos, miren, nosotros tenemos cuatro líneas de trabajo, o cuatro líneas de acción fundamentales. 3 hacia afuera y una, digámoslo así, más hacia adentro, si quieren dividir la cosa de esa manera. Las que son, digámoslo así, proyección de la institución hacia afuera son una línea de espiritualidad, la segunda es una línea de ética y equidad, y una tercera de reconciliación y de paz. Entre estas 3 líneas hay una continuidad, digamos, una continuidad porque la espiritualidad atraviesa todo. La espiritualidad que no necesariamente, como digo, es confesional, porque hay muchos elementos de la espiritualidad hoy que no necesariamente se vinculan a una confesión religiosa. Claro, nosotros no perdemos la inspiración cristiana, la inspiración del evangelio. Muchas cosas de las que hacemos claramente las manifestamos como surgidas desde allí. Pero nuestro deseo es, una presentación de la espiritualidad no excluyente y por lo tanto que esté abierta a muchas otras confesiones y a muchas otras personas que en su recorrido espiritual tienen hoy una actitud, digámoslo así, de desconfianza frente a las instituciones eclesiales o frente a las instituciones religiosas, pero sí son sensibles al tema de la espiritualidad. Son sensibles a eso que pasa por el corazón o la mente de las personas, a sus motivaciones. Bien, entonces esa línea de espiritualidad atraviesa también, se proyecta, si quieren, en una dimensión ética. Se plasma y se concretiza en la acción ética cotidiana o en la acción ética en medio de la ciudad o en las instituciones, en la búsqueda de una sociedad más equitativa, o sea, una ética que permita participación, una ética que permita oportunidades para todos, una ética que permita la posibilidad de desarrollo personal de muchos sectores de la sociedad que están, digámoslo así, como en una situación de minusvalía o de exclusión. Bueno,
Pero también eso se proyecta, esa visión de la ética y de la equidad se proyecta hacia la búsqueda de una reconciliación en el país, que sane los espíritus después de estos conflictos tan grandes que hemos tenido durante 50 años. Y sobre todo que genere condiciones de convivencia pacífica. Entonces, esas tres líneas, digámoslo así, están atravesadas y hay continuidad entre ellas. Les digo ahora, eso se los menciono por lo siguiente que más adelante les voy a comentar. Y la cuarta línea institucional es la de fortalecimiento institucional. O sea, una preocupación importante es cómo consolidamos esta institución que, sin estar mirándose el ombligo, sin estar, digámoslo así, siendo una institución que está pensando solo en su interés, cómo consolidamos esa institución para que tenga una sostenibilidad en el tiempo, sostenibilidad económica, pero también profunda credibilidad en la sociedad de Medellín y también, ¿por qué no?, credibilidad en la iglesia, porque tampoco se trata de estarnos peleados nosotros con la institución eclesial o con la arquidiócesis de Medellín. Bueno, entonces esas son las cuatro líneas que tenemos. Espiritualidad, ética y equidad, reconciliación y paz, y luego fortalecimiento institucional. Pero bueno, esos son, digamos, como las grandes líneas. Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿y finalmente en qué trabajan? ¿Qué hacen? Muy bien, ¿qué hacen? ¿A qué le meten sus energías? Bueno, entonces, muy importante, temas de formación. Nosotros tenemos programitas o programas, yo digo programitas porque no son programas académicos de largo alcance, como quien dice una carrera universitaria de 4 años, no, o un diplomado de 2 años, no, no tenemos ese tipo de programas de formación, pero sí tenemos programas con gente muy cualificada de menor duración. Entonces, programas de formación, por ejemplo, tenemos lo siguiente. Esos son programas que antes de la pandemia los teníamos aquí en la sede presencial. Tenemos una sede con 2 pisos, con buenos espacios para cursos, un auditorio de unas 150 personas, 200 personas al máximo. Ahora con la pandemia, pues máximo podemos meter 40 personas en ese lugar. Bueno, luego tenemos también otras salitas más pequeñas de reunión, de trabajo de grupos, etcétera. En fin, tenemos una sede para oficinas y para cursos. Entonces tenemos 3 cursos que son, digamos, como estrellas, que nos dieron y que nos han dado vigor y presencia aquí en Medellín. Uno se llama, es muy interesante, se llama Viaje al interior de la propia misión. Si ustedes miran ese título, ese título tiene un contenido y una, digámoslo así, tiene su picante. Viaje al interior de la propia misión. Y básicamente lo que se pretende con ese curso es ayudarle a la gente a crecer en una vida interior para asumir un compromiso en la sociedad, a entenderse como persona, como un ciudadano y como un actor social que éticamente tiene la posibilidad de abrirse a la trascendencia y por lo tanto de jugar un rol en la sociedad que busque bien común. Entonces ese es un primer curso. Por ese curso fuimos o hemos sido muy apreciados. Luego hay un segundo programa de formación que se llama Diplomatura para Maestros. Es menos que un diplomado, pero de todas maneras es una oportunidad de formación para maestros. Esto nos lo respalda la Pontificia Universidad Bolivariana. También tuvo mucho éxito, conscientes nosotros de que pues los maestros son un grupo social
muy importante a la transformación cultural de una sociedad. Y tercer curso, o tercer programa de formación que tenemos, es un curso ya más reciente. Digo más reciente porque surgió un poco alrededor de esto que se llama, o después de los acuerdos de paz, o sea, esto es más de la época en que Pacho fue director, se llama Reconciliación, Equidad y Paz. Lo llamamos REP. Es un curso sumamente interesante porque pone a la gente a la búsqueda de un tesoro. Y ese tesoro, digamos que se descubre a lo largo del recorrido del curso, es el tema de la dignidad humana. Entonces, como que todo el curso está diseñado a ayudarle a la gente a no solamente a ser consciente, sino a experimentar la grandeza y la importancia y el carácter, si quieren, sagrado de la dignidad humana y lo que ello trae como consecuencia para la vida personal y para la sociedad. Bueno, entonces esos son tres programas de formación ofrecidos a ¿quiénes? A mandos medios de empresas, de organizaciones, a personas bueno, que han terminado su labor, que son pensionados, o a personas que están en pleno trabajo dentro de las empresas, porque esto lo ofrecemos también a las empresas. Y las empresas nos mandan su gente también como planes de formación. Eso también nos permite a nosotros un ingreso para sostener la institución. Bueno, eso, digamos, es un curso de formación importante. Otro elemento de formación es, nosotros tenemos un programa de formación para el liderazgo juvenil con una metodología que se llama la metodología Ubuntu. Ubuntu es una palabra sudafricana y digo, se ha aprendido mucho de lo que Nelson Mandela vivió en Sudáfrica y desde ahí en Portugal un instituto que se llama Instituto Padre Vieira. Padre Vieira, ustedes saben que fue un gran misionero jesuita en el Brasil, recogió esta metodología, la reformula y la ha ofrecido prácticamente a nivel mundial con los recursos que tiene esta institución. Entonces se ha creado una red mundial de formación de jóvenes para el liderazgo social que se llama la Red de Jóvenes Ubuntu. Y nosotros aquí en Colombia fuimos elegidos por esta institución junto con otra institución en Bogotá y otra en Cúcuta como instituciones que lograron captar la filosofía de este programa de formación y realizamos estos planes de formación para jóvenes en el liderazgo juvenil con dos digamos, frentes, porque hay un curso para formadores de jóvenes con esta metodología Ubuntu y hay curso de formación para jóvenes en sí mismos. Son cursos rápidos, muy experienciales y que terminan ofreciéndole a los jóvenes la posibilidad de desarrollar sus propios proyectos de liderazgo, incluso con una pequeña financiación, para que el mismo joven, hecho el curso, asociado con otros, pueda iniciar un proyecto, digamos, que le permita jugar un rol de servicio en la comunidad. Entonces, ese es otro curso de formación. Bueno, entonces, una estrategia es formativa, o digámoslo así, una forma de presencia en la sociedad aquí en Medellín es la formativa. Una segunda presencia es la deliberación pública. Entonces, nosotros nos dedicamos, tenemos una vez por mes, el último miércoles de cada mes, ayer tuvimos uno, buscamos un conferencista que tenga mucho reconocimiento en la ciudad o en el país y que nos trate un tema. Puede ser un conferencista o pueden ser dos, porque se trata de ser un conversatorio. Entonces, durante unas 2 horas debatimos un tema y a este conversatorio pues participan los miembros del centro y también
participa gente, pues el público en general. Bueno, entonces ese es un elemento de deliberación pública. Otro elemento de deliberación o de deliberación pública es la participación del centro en varias plataformas de la ciudad de Medellín, plataformas ciudadanas en la ciudad de Medellín. Es así que el centro hace parte, por ejemplo, de una institución o de un movimiento que hay en la ciudad que se llama Medellín, ¿para dónde vamos? Entonces, en alianza con otras organizaciones sociales de la ciudad, nosotros nos sentamos a discutir y a proponer iniciativas que ayuden a la ciudad de Medellín a la transparencia de su gobierno, a la formación ciudadana, a la participación, en fin, ese tipo de actividades. Otro de las plataformas es Por un País Reconciliado, que hace pues anualmente una serie de actividades. Una de ellas es un seminario en relación a la reconciliación y la paz. Bueno, como ven ahí hay dos ejemplos de plataformas que nos permiten estar presentes en la ciudad e interactuar con otras instituciones como por ejemplo, como Confama, como ProAntioquia, como la Corporación Región, o como la organización Viva la Ciudadanía, o como también una corporación que se llama Conciudadanía. O sea, allí estamos en contacto con periodistas, con Teleantioquia, con Telemedellín, o sea, nos ponemos en contacto también con medios de comunicación. Bueno, otro elemento importante de acción y de trabajo ha sido en los 3 últimos años, desde que Pacho llegó, bueno, desde que comenzó el servicio, desde que comenzó la Comisión de la Verdad, nosotros nos comprometimos como institución a ayudarle a la Comisión de la Verdad a recoger un poco la historia del conflicto en este país, o por lo menos en la región antioqueña. Y es así como nos comprometimos a recoger la historia del conflicto armado en Antioquia, en el suroeste antioqueño. Yo no sé si ustedes tienen en mente qué región es el suroeste antioqueño. Es una región donde hay municipios muy quizás conocidos. Andes, que es un municipio cafetero, Jericó, Urrao. Es un área donde ha habido una gran violencia en los últimos 20 años, pero casi nadie habló de ese conflicto. Entonces, nosotros nos dedicamos con paciencia durante año y medio a recoger historias de empresarios, de víctimas, de excombatientes, a reconstruir lo que pasó allí. Y se logró escribir un libro que se llama El suroeste antioqueño, un conflicto silenciado. Ese informe se le entregó a la Comisión de la Verdad en octubre pasado. Entonces, ese fue y continúa siendo para nosotros un inmenso desafío de trabajo, en la medida en que con el suroeste antioqueño quedamos en contacto con mucha gente, con líderes populares, con empresarios, entre otras cosas. Es una región que en este momento está viviendo unos temas de violencia bastante grandes. Otro trabajo a nivel del servicio para la Comisión de la Verdad es la Comuna 13. Y también ahí nos comprometimos a recoger historias que nos ayudaran a descubrir cómo se vivió el conflicto en la Comuna 13. Ese informe está todavía un poquito atrasado. Nosotros no lo hemos terminado. Lo hicimos en alianza con unas 6 u 8 organizaciones más. Unas que viven en el barrio, en los barrios allí, y otras que son instituciones que trabajan por Medellín. Por ejemplo, la Corporación Jurídica Libertad, que es una institución de abogados que ha venido trabajando mucho tiempo en Medellín. Entonces, bueno, pues nos aliamos con ellos e intentamos recoger la historia vivida en esa comuna. Ese informe también se le entregará a la Comisión de la Verdad seccional Antioquia. Bueno, entonces fíjense ustedes, 2 presencias territoriales para servir
a la recolección de la información que nos puede ayudar a percibir esa compleja realidad de la verdad del conflicto en esos territorios. Y también en el oriente antioqueño, es decir, Río Negro, Sonsón, La Ceja, también estamos haciendo un trabajo territorial, ayudando y cooperando con una institución que se llama ProDePaz. ProDePaz es como, es un proyecto de desarrollo y paz del oriente antioqueño que copió lo que Pacho de Rú hizo en el Magdalena Medio, y este proyecto, que se llama ProDePaz, es impulsado por la diócesis de Sonsón Río Negro, en alianza con unas 40 organizaciones de esa región. Y nos han pedido a nosotros que los acompañemos, que los ayudemos, que estemos cerca. Entonces, también nosotros estamos metidos allí colaborando. Les cuento una cosa muy linda que se tuvo en noviembre pasado, ahí en ese territorio del oriente antioqueño. Imagínense ustedes que un día, en el año 2019, se acercan los comandantes de las FARC al Centro de Ficultura. Yo no estaba aquí todavía, estaba Rubén Fernández. Se acercan los comandantes de las FARC que habían trabajado en el oriente antioqueño, o que habían hecho su guerra en el oriente antioqueño, y le dicen al Centro de Ficulturas: necesitamos que ustedes nos ayuden a ver cómo podemos entrar en diálogo con las víctimas de esa región, porque queremos entablar diálogo con ellas, pedir perdón e iniciar un proceso de reconciliación, de reparación y de no repetición del conflicto allá. Y nosotros no sabemos cómo hacerlo. Bueno, pues entonces se comenzó ese trabajo de diálogo con ellos y de preparación de ese encuentro, tanto en el territorio, allá en los páramos de la región del oriente antioqueño, como con estos comandantes que venían a reunirse aquí en el centro. Bueno, entonces, en noviembre del año pasado, se hizo un encuentro de esos comandantes con las víctimas de esa región. Se hizo un encuentro en Sonsón. Eso duró todo un día, todo un sábado. Y fue una experiencia muy linda. Digo linda, muy dolorosa, muy difícil, pero muy bonita, en la medida en que los comandantes de las FARC estuvieron allí y expresaron en qué situación estaban, qué era lo que habían hecho y cómo estaban en otra tónica y cómo pedían perdón, etc. Y después vino la interpelación de las víctimas y de los alcaldes y de la gente que había recibido esos ataques de las FARC. Fueron sumamente exigentes, duros, les cantaron la verdad de lo que ellos habían sufrido a estos comandantes, pero se logró ese diálogo, digámoslo así, se logró esa comunicación, ese cara a cara entre unos y otros, generando, digámoslo allí, vínculos y propósitos comunes que no sabemos cómo van a seguir, pero que creemos que fue positivo, porque el ambiente, finalmente, el término de ese encuentro fue positivo. Miren, otra cosa que digamos que en términos de reconciliación y paz, el Centro de Fe y Cultura goza como de cierta credibilidad. Y con esto, si quieren, termino para que haya preguntas o comentarios o lo que quieran. Miren, hay una persona en Bogotá que se llama la señora Berta Fries. Ella estaba en el club El Nogal el día que explotó la bomba. Y creo que hasta perdió ella algunos parientes. Después de la recuperación que ella tuvo, etcétera, y cuando comenzaron los procesos de paz, ella tomó la decisión de dedicarse a ver cómo lograr o cómo crear espacios de diálogo y de reconciliación entre gente de las FARC y víctimas. Y bueno, ella busca sus dineros internacionales para financiar eso y nos pidió al Centro de Fe y Culturas que por qué no alojábamos aquí en el centro, en nuestro editorio, un diálogo entre empresarios antioqueños y comandantes de las FARC.
Eso fue el año pasado. Si no me equivoco, fue en mayo o en junio del año pasado. Bueno, por supuesto, no, ustedes se podrán imaginar, yo acabo de llegar de Roma, donde pues estaba más, no digo que acostumbrado, pero por lo menos un poco más habituado a andar con el clero. De repente me llegan aquí a esta institución estos diálogos. Entonces yo pregunto, ¿y por qué no hacen esos diálogos en un hotel? ¿O por qué no hacen esos diálogos en alguna de las empresas? Pues la razón es simple y llanamente porque se mira al Centro de Fe y Culturas como un sitio absolutamente neutral, como un sitio de confianza, como un sitio que no atrae, digámoslo así, la atención del periodismo o la atención, digámoslo así, de las cámaras, y puede hacerse una reunión tranquila, serena, sin presiones. Y efectivamente tuvimos durante un viernes en la tarde, sábado todo el día y domingo en la mañana un diálogo entre empresarios antioqueños y los grandes ex comandantes de las FARC. Entonces estuvieron aquí Alape, estuvieron también Rodrigo Londoño y otros más, dialogando y tratando de reconocerse como personas y de comprometerse mutuamente en un camino que encontrara solución a las diferencias que cada uno de esas personas tiene con relación a la paz. Bueno, entonces, eso digámoslo así. Bueno, hacemos muchas otras cosas. Bueno, con la pandemia, todo lo que fue presencial se acabó. Entonces, eso nos obligó a transformarnos y a vehicular muchas cosas por las vías virtuales. Así rápidamente para terminar, estamos haciendo un comentario al Evangelio semanal, estamos haciendo paneles virtuales cuando hay temas que no pueden esperar hasta el final del mes con el conversatorio. Entonces, por ejemplo, ahora acabamos de hacer un panel muy bonito sobre la figura de Horacio Arango. El año pasado hicimos como 8 o 10 paneles virtuales sobre un documento que elaboramos y que se los puedo enviar, que se llama Para recordar aprendizajes que nos deja la pandemia. Un texto con 7 aprendizajes que podríamos sacar de la pandemia, que fue muy difundido en la ciudad por la radio, por la televisión y bueno, por medios virtuales, incluso por la prensa. Bueno, luego hacemos otras cosas, como por ejemplo un ciclo de formación teológica durante una semana, un ciclo de formación en espiritualidad ignaciana por una semana. Debo decir, y con esto ya me concluyo, que en la época de Horacio y parte de la época de Pacho, contamos con la presencia maravillosa del padre Gustavo Baena. Y Gustavo Baena encantó con su lectura teológica y espiritual, digamos, el auditorio del Centro de Fe y Culturas. Las conferencias de Baena eran absolutamente llenas de gente, porque Baena, digámoslo así, logró presentar una visión de la experiencia cristiana, de Jesús, de la espiritualidad, que llegó realmente a la gente, llegó muchísimo. Bueno, después de Baena no tenemos un teólogo. Se supone que me trajeron a mí aquí para que hiciera también esa labor de formación teológica o para que brindara, digamos, elementos de espiritualidad a la gente, porque cuando ya Baena no pudo seguir, los miembros del centro sí resentían que el centro se había inclinado mucho a trabajar por temas de reconciliación y paz y que había bajado un poco en la formación espiritual y en la formación ética. Pero bueno, en fin, ese es, digámoslo así, un poco como la presentación en línea general del centro. Yo por ahí, si quieren, paro
Listo. Tendría otras cosas quizás que contarles, pero somos un pequeño equipo de 13 personas. Pero bueno, dejo por ahí, quizás haya otras cosas que ustedes quieran saber y espero que no los haya cansado demasiado. Oh, excelente, excelente.